Ya. Hola a todos, de nuevo. Eh, para recapitular un poco de lo que vimos la clase pasada, eh, estuvimos usando este repositorio de atributos visuales para hacer una búsqueda por similitud sobre un catálogo de imágenes de prendas de ropa. Esto lo voy a mandar por el chat, el repositorio. Ya. Entonces lo que hacíamos era tomar una RESTnet que estaba definida en Keras, con pesos preentrenados en ImageNet, y podíamos extraer la información de distintos niveles de la RESTnet. Y habíamos dicho que podíamos asociar una capa al color, o una capa de más al final, podíamos asociarlo a la textura, y vimos algunos ejemplos con eso. Hoy día vamos a hacer algo muy similar, eh, pero usando imágenes de sketches, que son estos dibujos. eh, y vamos a estar usando este código para hacer una búsqueda por similitud, pero utilizando estos datos. Eh, bueno, son 20.000 imágenes en total, 16.000 de entrenamiento y 4.000 de test, y están distribuidos en 250 clases. Estos son los datos que vamos a estar ocupando. Trae un archivo de mapping, eh, con las clases, el nombre de la clase y su identificador, y trae estos archivos que ya habíamos visto eh, con el nombre de la imagen y la clase a la que pertenece. Eso para los archivos de train y de test. Y las imágenes en este caso vienen separadas por carpetas, las distintas categorías, y así se ven más o menos las imágenes, en este caso de la clase avión. Entonces, para resolver este problema de búsqueda por similitud, lo primero que vamos a hacer es entrenar una red de clasificación sobre estas imágenes. En vez de tomar una ResNet que ya estaba preentrenada en ImageNet, nosotros vamos a personalizar una red que sea capaz de discriminar entre las distintas clases de estos sketches. Y para eso vamos a estar haciendo algo muy parecido a lo que ya habíamos visto. Quizás voy a ver algunos detalles que les pueden servir para la tarea. Lo primero es clonar el repositorio. Vamos a estar usando el repositorio este repositorio base de CompNet 2. Entonces lo clonamos al entorno de Ecolab y vamos a preparar los datos. Hay que crear algunos directorios para ir guardando los checkpoints de cuando entrenamos el modelo. Este logs, que por el momento no lo vamos a estar usando, pero igual está por si acaso. Y un directorio para guardar los datos. Después de eso vamos a descargar los datos que están en este link de Dropbox, y los vamos a descomprimir. Bueno, eso ya lo habíamos hecho en otras clases. También hay que modificar un poco las rutas de las imágenes en los archivos de train y de test. Y para eso se agrega aquí la, como el path relativo desde el repositorio base. Ya. Y después de eso vamos a generar los TF-RECOS, que también ya lo habíamos hablado, que eran estos archivos eficientes que maneja TensorFlow. Y para eso vamos a modificar un archivo de configuración que ya viene
con el repositorio y vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, el número de épocas estaba en 50, pero considerando las limitaciones de Colab y bueno, con 20 épocas ya anda bastante bien, así que no es necesario entrenar por más tiempo. Los pasos de validación, que esto es igual a la cantidad de datos de validación. Sí, hay una pregunta por ahí. Sí, Cristóbal, una consulta. ¿Es Sí. posible modificar los archivos .config desde el mismo notebook? ¿O este proceso tiene que ser así manual? Eh, sí, claro, si uno lo hace de esta forma, tiene que hacerlo cada vez que abre una sesión de Colab. Pero lo que puede hacer es subir la versión ya modificada a tu Google Drive y después lo puedes copiar simplemente. Acá en el menú de Colab puedes, Para el Drive. sí, Pero sí, perdón, dale. para la tarea tendríamos que adjuntar los archivos .config o de nuevo sería solamente el informe. O tendríamos que describir cómo editamos el archivo config Claro. de esta forma. Eso. Sí, La idea es que todo el trabajo que hagan sea como autocontenido en el informe. ¿Sí? Todo lo que hagan, lo que agreguen, lo nuevo. Y todo como configurado, todo eso. Si eso está clarito en el informe, no hay ningún problema. ¿Qué modificaron? ¿Qué hicieron? Sí. Ya. Eso. Sí, en el informe pueden poner todo eso. No tienen que agregar nada porque finalmente me parece que lo restringía a un PDF nada más. Muchas gracias. La otra opción es, en vez de copiar desde el Drive, sería descargar el repositorio, modificarlo localmente en su computador, después subir eso a un repositorio en GitHub, por ejemplo, y después clonarlo, el repositorio ya modificado, y ahí no tendrían que estar copiando nada. Gracias. Ya, vale. Entonces, íbamos a modificar el número de épocas a 20. Para las tareas, yo creo que más de 20 no tiene mucho sentido. Los pasos de validación, que dijimos que era la cantidad de datos de test. Cuando hable de datos de test o hable de datos de validación, me estoy refiriendo al mismo conjunto. La clase anterior salió una pregunta sobre eso, pero para estos efectos, el conjunto de test y de validación para nosotros van a ser el mismo. Entonces este es el tamaño del conjunto de validación, que eran 4.000 imágenes, dividido en el tamaño de batch. Eso daba 15 como algo. Se puede aproximar a 16 para que tome todos los datos. Si se deja como 15 está bien, pero hay como una fracción de los datos que no va a considerar al tomar al calcular las métricas. Y estos directorios también que hay que modificar, si es que lo corren en Colab o en su máquina, hay que tener cuidado con que estas rutas apunten efectivamente a los directorios que están usando para esos efectos. Y el resto lo vamos a dejar más o menos igual. Aquí se crean los TF records con este archivo de configuración y es importante ver que aquí como tipo de imagen uno le está diciendo que es un sketch, porque al momento de crear los TF records, dependiendo de qué tipo de imagen es distinto, le aplica un distinto preprocesamiento a las imágenes. Entonces, si le decimos que es un sketch, entonces va a aplicar un procesamiento específico para sketches. Y eso es importante porque al momento de predecir o al momento de hacer la búsqueda por similitud, es importante que la función de procesamiento que usaron para crear los TF records sea la misma
que están usando para predecir o para hacer la búsqueda por similitud. Es importante aclarar ahí también que eso es customizado, o sea, esto es algo que nosotros lo implementamos así, ¿no es cierto?, para diferenciar las tareas. Ustedes pueden, si creen que hay un procesamiento mucho mejor, o descubrieron otra forma de procesar el sketch, se puede agregar ahí. De hecho, uno podría revisar el IMG-Proc. Si revisamos el IMG-Proc, mira, Cristóbal, el IMG-Proc, ahí hay un conjunto de funciones de procesamiento de imágenes que son básicas, como hacer crop, resize, agregar paddings, etcétera, que son customizadas. Eso es parte del código que creamos aquí. Ustedes mismos pueden crear su propia función para hacer algunas cosas. De hecho, la única diferencia entre el sketch, de hecho, ahí, por ejemplo, es el padding. Parece que, aquí mira, fíjense aquí, estamos trabajando con sketch, en este caso, en 3 dimensiones, Cristóbal, si me equivoco. Sí, sí. Ya, estamos considerando el sketch, aunque puede ser trabajado en una dimensión, o sea, en la práctica se repite el RGB como los mismos valores, y tiene ahí la extensión a 3 dimensiones. Y se agrega un padding. A ver, ¿qué es el image? El image, el process image, ahí tiene el mismo padding, y hace un resize, y manteniendo el aspect ratio, ¿no? Manteniendo el aspect ratio. Ok, fíjense el sketch. Al sketch se le está erosionando. ¿Qué significa una operación de erosión en este caso? Particularmente, en este caso lo que está haciendo es, como los trazos son oscuros, lo está engordando los bordes oscuros. Los oscuros haciendo más gruesito. Eso es lo que hace la erosión. Eso está haciendo ahí ese proceso. Porque es una imagen como media binaria, ¿no? Entonces se puede hacer ese tipo de operación. Eso es la diferencia. Y en el caso de la imagen solamente se hace el crop y el resize, manteniendo la razón de aspecto. Mantener la razón de aspecto es importante, porque si uno no mantiene la razón de aspecto, el contenido se deforma, y deformar cambia la naturaleza del contenido, y es mala estrategia. Eso. Sí, habían 2 preguntas por ahí. Una pregunta. No sé si Sí. alguien levantó la mano ya. Cuando se intenta mantener la relación de aspectos y, digamos, la imagen de origen no tiene esa relación de aspectos, se rellena, digamos, es recomendable rellenarlo con negros, por ejemplo, o con blanco, con fondo blanco, o recortar la imagen. ¿Cuál sería la técnica para eso? Para el caso de imágenes, en la práctica lo que se sugiere es hacer un crop, es decir, aumentar el tamaño. Por ejemplo, tu imagen es de 300 por 300, tú tienes que, y tú quieres no 300 por 300, sino, por ejemplo, 300 por 400, si tú quieres que quede cuadrada. Entonces lo que uno hace es el lado más pequeño, aumentarlo de manera de que cumpla con el mínimo que tú necesites, ¿sí? Y luego hacer crop, o sea, hacer un resize más grande y luego hacer crop. Eso es lo mejor, porque los paddings, aquí estamos aplicando padding. En el caso del sketch no es relevante, porque el caso del sketch tiene bordes blancos, ¿no? O sea, que si le agregas borde blanco, no pasa nada. Es como haber hecho tener un canvas más grande nada más. Pero en las imágenes sí, agregarle un padding como que distorsiona el contenido, y puede que el modelo se sesgue por ese nuevo contenido. Así que lo más aconsejable es aumentar el tamaño de la imagen y hacer crop. Eso es lo mejor. Perfecto, gracias. Sí, Cristóbal, ¿alguna pregunta más? No vi. Sí, profesor, la pregunta que tenía era si se usan los 3 canales, porque finalmente se utilizan AlexNet y ResNet para hacer los entrenamientos. O sea, ¿tiene alguna relación? No, en realidad utilizamos los 3 canales solamente por comodidad, para no estar convirtiéndolo uno, para que sea más genérico. Porque el sketch puede funcionar con uno, y AlexNet o ResNet no tiene nada que ver con los canales, porque ellos bien podrían recibir algo de un solo canal. Profesor, pero ¿se gana algo? Por comodidad, porque para generalizar, pero
podría bien haberse procesado con un solo canal. De entrada, ojo, que es el input. Internamente, ese canal se genera un tensor de más canales, ¿no? Vimos que en AlexNet eran como 96 canales nuevos. Lo que estamos haciendo son los 3 canales de input. O sea, estamos convirtiendo la imagen a RGB nada más. ¿Se entiende? Eso, esa es la diferencia. Sí. Perdón, la existencia, pero entonces la primera capa de ResNet no debería tener, digamos, 3 filtros para los 3 canales de las imágenes. No, mira el código, miremos el código. No. Esa cantidad de filtros, no. Cuando uno crea una capa convolucional, lo que define es el 3x3 es el tamaño del kernel, es de 3x3. ¿Sí? Y la cantidad de esos filtros, o sea, de 3x3, lo recibe o lo define del input. Si el input tiene 3 canales, entonces automáticamente dice yo necesito 3 filtros, tres filtros, ¿no? Que van a generar, o mejor dicho, mi filtro tiene 3 de profundidad, porque la profundidad del filtro es igual a la profundidad del input. No sé si me dejo entender, eso estaba en las slides. Bien. ¿Sí? Entonces, en ResNet es variable, entonces. Sí, porque a ver, una cosa son los filtros del kernel y otros son los filtros que genera la capa. No sé, hay diferencia. Sí. Cierta capa de convolución va a generar n filtro, n out. El n out es lo que genera. ¿Sí? Cada filtro que es de tamaño k por k y tiene profundidad, ¿ah? Tiene profundidad, y la profundidad del tamaño de la profundidad del input. Es automático. Cada filtro de K por K por la profundidad genera un solo output. Por eso es que yo tengo que definir cuántos outputs quiero. Así que la red se adapta, o su estructura se adapta al input que trae, al tamaño de canales del input. ¿Sí? Eso no tiene que ver con la estructura. Tiene que ver con la cantidad de pesos, sí. Porque finalmente si recibe una imagen de 3 canales, tiene más pesos, ¿no es cierto? Y si recibe una imagen de un solo canal, tiene menos pesos, porque hay un solo canal de entrada. Recuerden que los números de pesos dependen del N-input. Eso, pero se adapta. Lo que sí que tiene que quedar claro es que si es que tú entrenas una red para que reciba 3 canales, no le puedes poner algo de un solo canal. Tienes que meterle siempre 3 canales. Entonces, si quisiera usar los pesos preentrenados de AlexNet, tendría que entregarle una imagen de 3 canales. Claro. ¿O no? Sí. Si tienes que utilizar, claro, porque los pesos son parte o dependen de la cantidad de canales de entrada, ¿cierto? Entonces, vas a necesitar, para que mantenga la estructura, tienes que mantener 3 canales. Así es. Gracias. Así es. Sí. Parece que había otra pregunta, pero no estoy seguro. Ya. Yo tenía Sí. una pregunta virtual, pero era la misma que Sí. tenía Paulina, la verdad. Así que no, gracias. Ya, vale. Entonces, claro, acá en el archivo para crear los TF records se puede definir distintas funciones de procesamiento. Como decía el profesor, podrían usar alguna función creada por ustedes, pero ya vienen algunas con el repositorio. En este caso vamos a usar la función de sketch y esta prueba la hice usando 3 canales, pero perfectamente se podría haber usado uno, porque al usar 3 canales simplemente se repite el sketch en los 3 canales y no se gana ninguna información. Pero si lo hacen con 3 funciona también. Van a quedar un poco más pesados los TF records, porque por cada imagen va a estar ocupando el triple de información, pero más allá de eso el resultado debería ser el mismo. Y con eso se pueden entrenar
las distintas arquitecturas que están implementadas, por ejemplo, una AlexNet, que ya está, tienen un archivo de train, mejor lo vemos acá. En este archivo, bueno, ya se crea, después de que se crean los TF records, se leen los de entrenamiento y los de validación. Y acá uno define qué modelo quiere usar. Entonces, bueno, aquí, acá, después de eso, uno podría comentar este bloque y definir simplemente, en este caso queremos usar una AlexNet, entonces lo llamamos de esa forma. Y la función de procesamiento estamos usando la de Sketches. Entonces hay que asegurarse de que al predecir se use esa misma función de procesamiento. Y eso es lo que se entrena acá. Eso es lo que se entrena acá para los sketches, y se obtiene después de 20 épocas, una accuracy de 55% en validación. Que no es tan bueno, pero después va a mejorar al entrenar una ResNet 34, que también está definida acá en este archivo. Acá. Si quieren usar ese modelo, simplemente descomentan esta línea. Y aquí hay que tener cuidado. Si quieren usar una ResNet 50, lo dejan tal como está, pero para la tarea les piden una ResNet 34. Entonces, para eso hay que cambiar el valor de este argumento de bottleneck por false. Y eso ya es una ResNet 34. Sí, una pregunta. Vale, estuve mirando los códigos y ¿Ya? en alguna parte hace una referencia también al Python train, al documento train, donde también hacen la distinción, o sea, explican el ResNet 34 y el 50, y para ¿Ya? 34 agregan otro... ¿En este dice esto? Sí. El train.py. ¿Acá? Ahí, de arriba explican, claro, que no se necesita un bottleneck, pero Sí. además agregan un SE factor igual 0. Ya. ¿Qué Sí, significa o para qué? eso es una técnica que se llama Squeeze and Excitation, que no sé si lo habíamos visto acá en esta sección, pero es para aplicar una tensión por canales, para ponderar de distintas formas los distintos canales de los mapas de características. Pero para los efectos de la tarea, mejor no complicarse con eso, dejarlo, creo que por defecto se inicializa como 0. Ya. Sí. Gracias. Claro, acá en el constructor de la ResNet, eso está por defecto como 0. Ya. Okay. Sí. Entonces no es necesario modificarlo. Sí. Ya, vale. Vamos a cerrar este. Aquí. Ya. Y otro detalle con respecto a eso, lo que mencionaba la compañera, que claro, en el train simple se define un optimizador de descenso estocástico de gradiente, y en el train.py agregan una pequeña modificación que usan el mismo optimizador, pero le agregan un decaimiento del learning rate. Bueno, si quisieran hacer pruebas, pueden probar usando esto o sin usarlo, o también pueden usar un optimizador Adam si quisieran. Habría que descomentar esa línea. Pero con el que ya viene por defecto, basta. Y eso es lo que se hace acá.
se entrena la ResNet 34 y se alcanza un 61% en validación. Versus el 55% que daba con la AlexNet. O sea, ya mejoró bastante. Y lo otro que se puede hacer es entrenar la ResNet 34, pero usando los pesos preentrenados que están en el repositorio. Y para hacer eso, lo único que hay que hacer es indicarle, acá en el archivo de configuración, hay que indicarle que hay que comentar una línea de checkpoint file y darle la ruta de donde están los pesos preentrenados. Y al hacer eso, dio una accuracy de 75%. O sea, que anda mucho mejor con los pesos preentrenados en ImageNet. Eso igual es curioso porque en ImageNet es otro el dominio de los datos. Son imágenes como del mundo real, pero acá se ve que las características que se aprenden permiten también discriminar los sketches. Ya. Y bueno, con eso pueden ver las predicciones, que es como lo mismo que habíamos visto con la ropa. Por ejemplo, ahí hay una mariposa, un gato y un cocodrilo. Y acá, al predecir, les tira la clase, que después lo ven en el archivo de mapeo y les da la clase que está prediciendo la red. Pero lo que importa hoy día es esto de la búsqueda por similitud. Y en vez de usar el repositorio de atributos visuales, acá en el tutorial se muestra cómo vamos a estar usando la red que entrenamos y no una ResNet 50 preentrenada en ImageNet. Vamos a estar usando el archivo ssearch, pero del mismo repositorio, de ComNet2. Y para eso hay que crear un directorio específico y un catálogo. Un catálogo que contiene solo la ruta de las imágenes, sin la etiqueta a la que pertenece. Y eso es lo que se hace aquí en esta celda. Bueno, queda poco tiempo, así que no voy a entrar en mucho detalle en eso. Bueno, este es el archivo de búsqueda por similitud, que bueno, también se le pasa como argumento el archivo de configuración, que es el mismo que habíamos usado para entrenar y para los TF Records, y el modo. Este modo es si queremos, bueno, hay dos pasos. El primero, para hacer la búsqueda por similitud, lo que nos interesa es extraer características de las imágenes, y luego que extraemos esos vectores, con eso podemos compararlos con todas las demás imágenes y ver cuáles son los más parecidos y ordenarlo en un ranking. Entonces el primer paso es calcular esas características con la red que ya entrenamos, y el segundo paso, que sería acá de búsqueda, sería hacer efectivamente la búsqueda de los más similares. Y para calcular los vectores se usa este método de, bueno, acá se crea un objeto de la clase ssearch, y ese objeto tiene un método de calcular las características a partir del catálogo. Si uno va a la función, bueno, este objeto de ssearch, cuando uno lo crea, carga, por ejemplo, el archivo de promedio y de tamaño, que es el que crea al
al momento de generar los TF records. Y acá se necesitan para poder preprocesar las imágenes de la misma forma que como lo hacían al crear los TF records. También se define el modelo, que es la ResNet 34. Bueno, acá carga el catálogo con las imágenes, y luego de todo eso, bueno, estoy un poco desordenado porque no queda mucho tiempo, lo siento. Pero después cualquier duda la pueden preguntar por el foro o por correo. Bueno, acá calcula con el modelo que ya cargó, calcula los vectores de características y lo hace aquí en este paso. Lo hace por batches. Y en este método lo que hace es tomar la imagen. A cada imagen le está restando la media de todo el dataset, que es el mismo procesamiento que le hizo para entrenar la red. Y acá se hace con el modelo que ya habíamos definido, se hace la predicción sobre cada imagen. Y el otro método que es importante es el de búsqueda. Bueno, aquí en clase vieron dos opciones. Bueno, vieron más, pero las dos más importantes en este caso serían una distancia coseno entre los vectores, o si no, una distancia L2, una distancia euclidiana. Por defecto esto calcula la distancia euclidiana, que es la que está aquí, pero en la tarea, si quieren usar la distancia de coseno, tienen que descomentar estas variables de similitud, y aquí lo que hace es calcular la distancia de coseno. Primero normaliza los vectores. Bueno, aquí hay dos vectores porque uno es la query que le estamos pasando para hacer la búsqueda, y el resto son los vectores de todos los demás datos en el catálogo. Entonces, esta operación le hace como tensorialmente, no es necesario hacer un for para que vaya. Sí, ahí hay una pregunta. Sí, Cristóbal, perdona. ¿En qué parte del ssearch.py es posible definir la extracción de los vectores de full connection de la capa 7 de AlexNet o de la capa de average pooling de la ResNet? Ya, sí, para eso hay que modificar un poco el modelo que se carga. Bueno, está todo explicado acá en el notebook, pero Perfecto. sí, lo que se hace es, acá cuando define el modelo, por ejemplo aquí tú estás cargando la ResNet tal cual, o sea, hasta el final, hasta la Claro. capa de clasificación. Pero Exacto. si quisieras obtener una salida anterior, probé hartas formas, pero lo que me salió más fácil era modificar directamente acá la ResNet, y en el método de cuando hace el call, le pones, en vez de que te retorne la salida final, uno puede hacer el return acá entre medio. Return X. Entonces. Ok, vale, me queda sí. claro. Sí, queda claro. Ya, vale. Y con la AlexNet se puede hacer algo similar acá en el archivo de AlexNet. ¿Sí? Acá en el call se hace el return un poco antes, dependiendo de cuál es la capa que quiere sacar. Estaba acá en el search, aquí. Y, como les decía, si quieren usar la distancia coseno, hay que usar estos sim que estaban acá, y el i de x que hay que retornar sería esto, que es el menos sim. Y aquí esto le retorna los primeros 90 elementos del ranking, pero para la tarea tienes que retornarlos todos.
Habría que borrar simplemente ese slice de la lista. Ya, lo del modelo que comentabas recién, para extraer alguna capa, está explicado acá. Y bueno, aquí se calculan las características, y cuando se calculan, eso se guarda en unos archivos. Se guarda en un archivo de features, que es una matriz, que para cada imagen del catálogo tiene un vector con sus características, y otro de el tamaño de los features. Y para hacer el search, usa esos mismos archivos que guardó al momento del cálculo. Y aquí hay unos ejemplos de búsqueda por similitud, tomando como query la mariposa que habíamos visto, retorna todo esto. Bueno, en esta imagen, este es el más cercano, después le sigue este, después este, y así sucesivamente hacia abajo. Para el caso del gato, retorna esos sketches, que son los más similares, y para el caso del cocodrilo, retorna eso. Entonces, para la tarea pueden basarse en este mismo código. Bueno, acá para hacer la búsqueda, toma de uno le pide interactivamente al usuario que ingrese una query, pero ahí se puede hacer un ciclo para que itere sobre todas las imágenes y haga la búsqueda. Y sobre eso tienen después que calcular las métricas que le piden en la tarea. No, salió un poco rápido todo, lo siento, pero, espero que se entienda. En el notebook viene con comentarios sobre todas las modificaciones que hice, para que después lo puedan ver con calma. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, Cristóbal, una consulta, me perdí ahí. ¿Por qué en el código tenías que retornar 90, los primeros 90 elementos y la tarea todo? ¿Por qué antes tenías 90 y ahora son todo? Ahí me perdí un poco, disculpa. Porque el código era para obtener estas visualizaciones. Entonces, porque son 4.000 imágenes de test. Entonces, Ah, si tuvieran las 4.000, esta imagen claro, sería... te quedaría gigante con la... Sí, Ya, ok, ya te solo por eso. Ya, gracias. Sí, vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de la tarea, hay una parte que dice que tiene que ser como con la exclusión del elemento que se está buscando. Sí. O ¿eso dónde se configura? Habría que verlo acá cuando haces el search. Probablemente no lo he visto bien, pero habría que ver qué tamaño tiene este IDX sort. Si el tamaño es 4.000, entonces tienes que considerar la imagen de la búsqueda está incluida dentro de ese vector, y tendrías que el índice de esa imagen en particular no tendrías que considerarlo al momento de calcular las métricas. Ah, ya. Sí, Sí. Gracias. vale. ¿Más preguntas? Disculpa. Sí, se escucha un poco despacio. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, mejor, mejor. Preguntaba que en este código, bueno, yo estoy viendo que, bueno, este código tiene muchas funciones y tiene otros programas
Pero ahí está el search, sí, o sea, creo que está el mismo search que mencionaba la tarea junto con el train. ¿Todo está en este código? Sí, Ya. sí, está todo enlazado. sí, para la tarea pueden usar solamente este repositorio. El commit. Sí, con algunas modificaciones que son las que agregué acá en el collab. En el Colab. Sí, pero debería estar con ese repositorio. Ah, gracias. Vale. Cristóbal, Sí, parecer, o sea, vi como una especie de ejemplo o un informe. O sea, mi pregunta es, ¿se puede ver algún ejemplo de cómo tenía que ser más o menos el informe? sorry, Porque no por ahí caché. en un ¿Esto? ese tab es de otra cosa. Algo así tiene que ser, ¿o no? Ahí está el enunciado de la tarea, Ah, el ya, que está ahí está la tarea. en los cursos. Ah, ya. Hola, sí, sí, hay ejemplos. Cristóbal, ¿Mm? no sé si tienes un ejemplo de las tareas pasadas del... Sí, porque si es del mismo tema no sirve, porque podemos copiarla. Pero si es de otros temas, sí, pues, No, pero sí no tenemos serviría verla. ejemplos. Sí tenemos ejemplo de Sí, cómo sí, de las tareas del semestre pasado. ya. Sí, Ahí me gustaría, si se las pueden tareas ver. que sacaron 7. Podría ver cuál es la estructura del informe. De hecho, ahí tengo. Ya, perfecto. Voy a buscar y les subo Vamos a subir el... una tarea, una tarea como ejemplo, sí. Sí, Ya, ok. ahí lo subimos Es del mismo tema, ¿no? ¿Del mismo tema? No, pues de otro. Ah, ya. Pues van a hacer copy-paste. Claro. Ya, muchas gracias. Vale. ¿Están en las bases de preguntas? Sí. Examen. Ok, entonces estamos terminando ya, como para cortar la grabación. Sí, no sé si alguien tiene otra pregunta. Ok, entonces vamos a terminar la grabación. Cualquier cosa, recuerden, el día jueves pueden preguntar en la primera parte o durante la clase. Gracias. Ok, que estén bien. Muchas Chao. gracias. Gracias. Buena semana a Chao, muchas todos. gracias. Gracias, chao. Bueno, Buenas hasta noches. jueves, nos vemos. Chau. Chao, que estén bien. Chao.